Bueno, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, nuevamente con geometrías no euclidianas, nuevamente con geometría esférica, esta vez con la parte que hemos dado en llamar básica 2, parte básica 2, donde vamos a analizar algo que nos quedó pendiente de nuestro primer video. Vamos a ver qué es esto. Vamos, recuerden ustedes, con las figuras en una esfera habíamos definido el uso y el triángulo, y vamos a trabajar un poquito más sobre justamente los ángulos que se forman y los triángulos y cómo se forman en base a las rectas que forman sus puntos de intersección. En principio, los ángulos esféricos son el ángulo que forman los planos intersectores. ¿Se acuerdan que decíamos los planos intersectores euclidianos eran los que cortaban a la esfera pasando por el centro para definir las rectas, que son los círculos máximos, y siempre miden por definición menos de 180 grados. Acá tenemos una parte de la intersección que se produce justamente entre un ángulo, entre un plano intersector y la esfera, el otro plano intersector en la esfera. El ángulo entre estos dos planos intersectores es el que se define como ángulo interno del triángulo esférico que estamos trabajando. A este le decimos entonces, en un arranque no muy imaginativo, le decimos ángulo A, ángulo B obviamente, y ángulo C serán los otros dos ángulos que nos faltan para conformar el triángulo. Y tenemos que tener en cuenta que al ser círculos, los círculos, insisto, vistos desde el lado de afuera de la esfera, vistos sobre la esfera, estamos hablando de rectas, pero si uno lo ve desde afuera, se pueden dar cuenta ustedes que los cortes que se producen en el lado frontal de la esfera al continuar con el círculo máximo, se va a repetir otro triángulo que es el que llamamos triángulo antípoda del primero. Acá en esta imagen se ve más claro cómo el ABC triángulo es exactamente igual, pero en posición invertida, simétrica con respecto al plano esférico del primero. Este triángulo de atrás, o ambos triángulos entre sí, son mutuamente antípodas o antipodales. Ambos triángulos tienen el mismo área, es fácil de ver también por la posición de las rectas que los forman y de sus cortes, que ambos triángulos tienen el mismo área, e inclusive lo vamos a demostrar a lo largo del video de una manera diferente, pero acá vamos a decir que es así en razón de la simetría esférica. La desigualdad triangular, la que usamos y que conocemos habitualmente en el espacio euclidio normal, también tiene lugar en el espacio esférico. Lo que va a pasar acá es que, digamos, A más B, dos lados del triángulo, recuerden, acá se pueden fijar, está en verde A, aunque no esté indicado con la letra pequeña está reservada, la letra minúscula está reservada para el nombre de los lados, la letra mayúscula para el nombre de los ángulos. Entonces, el lado A, que es el que está dibujado en verde, más el lado B, que es el que está dibujado en rojo, son mayores ambos que el lado C. Siempre la suma de dos lados es mayor que la suma que el lado restante. Eso se da también en el espacio euclidio. Acá hay una demostración angular hecha con GeoGebra, donde se ve que si uno parte de que la suma de, digamos, AC más BC dan exactamente lo mismo, porque acá no se forma un triángulo. Cuando yo formo un triángulo por desplazamiento del punto C, se cumple la desigualdad triangular, que es la que se cumple en el plano euclidio normal. Una aclaración importante: si yo puedo formar aparentemente con círculos menores, con circunferencias menores, podría formar otro triángulo donde la desigualdad triangular no se cumpla.
como se demuestra acá, por ejemplo, hecho a escala y en GeoGebra. Pero ¿qué es lo que está pasando con este triángulo que nosotros tenemos acá? Ven que la desigualdad triangular no se cumple porque la suma del lado rojo más el lado verde es menor que la distancia que cubre el lado azul. Lo que está pasando ahí, este incumplimiento de la desigualdad triangular, es que en realidad lo que está dibujado con esos arcos de circunferencia es que son circunferencias, no rectas. Por eso, otra vez, lo que elegimos para representar a rectas en el espacio esférico son las circunferencias máximas y no las circunferencias menores, porque dan lugar al incumplimiento de la desigualdad triangular. Esto mismo pasa, hay que tener cuidado, pero esto mismo nos pasa cuando uno representa, por ejemplo, la unión entre tres puntos en el plano euclidio. En lugar de hacerlo con recta, lo hacemos con circunferencias. Acá se ve claramente que la distancia entre dos segmentos que forman el lado, pero esta vez son curvos en el plano euclidio, la distancia por la parte derecha es menor que la distancia por la parte de afuera, o sea, la suma de dos lados daría menor que la suma del otro lado, por lo cual lo que concluimos es que no es un triángulo. El triángulo cumple la desigualdad triangular. Una figura formada por tres puntos unidos con cualquier curva de punto a punto no es un triángulo, evidentemente. Así que a tener cuidado, es más fácil confundirse en el espacio esférico que por ahí en el espacio euclidio convencional, pero es fácil saber si se trata de un triángulo o no, justamente por el cumplimiento de desigualdad triangular. La ortodroma es la menor distancia entre dos puntos, nos dice esta imagen que estamos viendo. Lo que vamos a demostrar acá, utilizando lo que acabamos de ver de la desigualdad triangular, es justamente que si nosotros entre A y B eligiéramos una secuencia de puntos que no fuera la ortodroma, recuerden que la ortodroma es el segmento de recta en el espacio esférico, es el segmento de recta en el espacio esférico. Entonces, supongamos que no lo eligiéramos, podemos demostrar con la desigualdad triangular que cualquier línea que no sea la ortodroma desde A hasta B es mayor. ¿Cómo lo demostramos? Por ejemplo, tomamos una secuencia, un camino cualquiera entre esos puntos y vamos a mirar de punto a punto qué es lo que pasa con los triángulos que se forman. Entonces vamos a ir viendo que, por ejemplo, desde A sub 1 a sub 2, el camino más corto es la primera ortodroma, la marcada en verde, y no podemos elegir el punto A1 como secuencia para llegar desde A hasta A2. Entonces descartamos ese punto y vemos que la distancia más corta es la marcada en B. Si hacemos esto sucesivamente, uno por detrás del otro con todos los puntos, podemos demostrar claramente que esta distancia, por ejemplo la que se ve acá, que sería de A a A3B, por ejemplo, siempre va a ser más larga que la ortodroma que une A con B directamente, que es la distancia más corta que hay siempre entre dos puntos, debido también no solamente a aquella explicación que habíamos dado en un principio de la circunferencia de mayor radio como la menor distancia entre dos puntos, sino además a que se cumple la desigualdad triangular en el espacio esférico. También podemos demostrar por este camino que la ortodroma es la menor distancia entre dos puntos. Así que una razón más para justificar la elección de circunferencias máximas como representantes de rectas en el esférico. Por otro lado, un hecho que trae a veces confusión a quienes recién se inician en el uso de la geometría esférica es la exigencia de que los lados A más B más C que forman un triángulo deben medir menos que 360 grados, es decir, la suma de estos tres lados tiene que ser menor que 360 grados, que no es una exigencia que exista en el ángulo, en el plano euclidio, es una exigencia pura de este espacio, del esférico. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que cuando nosotros vemos el ángulo triedro que se forma en el espacio euclidio con
los componentes, los lados del triángulo esférico, que habíamos dicho es casi, visto desde el centro, es casi una especie de pirámide. Lo que pasa es que tiene sus lados curvos, digamos, si apoyo la pirámide sobre ese lado estaría permanentemente en movimiento. Podemos analizar qué pasaría si, por ejemplo, llevamos estos lados curvos contra el plano, contra un plano que estuviera cortando perfectamente al punto O. Es decir, cuando nosotros aplanamos este triángulo, nos damos cuenta, en vez de una pirámide la achatamos, bajamos digamos, este punto de la pirámide, el punto O, lo achatamos contra el plano, ¿sí? Lo bajamos al plano, aplastamos la pirámide y la miramos de arriba. En ese caso nos damos cuenta que A más B más C, que son ángulos, suman 360 grados exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a despegar ese punto O y hacemos que se separe del plano que contiene a los tres lados? Bueno, en ese caso, si desarrollamos secuencialmente un triángulo después del otro de los que forman esta pirámide, veríamos que los ángulos, al aumentar la distancia, o sea, al ser mayor el radio y hacerse más elevada esa distancia, se vuelven más agudos. Entonces se achica, parten de 360 grados en el plano exactos y siempre van a ser menores que 360 en cualquier condición al aguzarse la punta de la pirámide. Al hacerse más aguda, los ángulos se van reduciendo y la suma de los tres puede llegar a lo sumo a 360 grados si se aplasta por completo la pirámide al piso. Como eso no sucede en el plano esférico, decimos que el límite para los tres lados que forman un triángulo esférico es 360 grados y no puede ser alcanzado, porque solamente podría ser alcanzado por una esfera de radio cero, que es bastante impensable, digamos. Ténganlo en cuenta, porque esta limitación es muy diferente a lo que sucede en el plano euclidio, donde no existe un límite para la suma de los tres lados de un ángulo. En el caso, digamos, como una demostración, hicimos en GeoGebra justamente la suma de los tres lados y podemos ver ejemplos de los triángulos y vemos cómo van aumentando, cómo van a ir aumentando a medida que nosotros vamos a ir corriendo el punto C para arriba. Por ejemplo, acá la suma de los tres lados, guarda que son lados, no son ángulos, son lados. Los lados que forman el triángulo acá suman 141,48. Cambiando y elevando el punto C sin modificar A y B, se ve que suman 261. Si yo le agrego más todavía y me paso de la cúspide de la esfera y voy para el otro lado, me da 341. Y si todavía me sigo pasando, puedo llegar a 359,27. Puedo llegar y acercarme todo lo que quiera hasta 360, pero no llegar exactamente a 360, porque en ese caso estaríamos hablando de una esfera, de un plano esférico de radio cero, insisto, que no es pensable, ¿sí? La suma de los ángulos internos. Ahora vamos a hablar de ángulos. A pesar de que estábamos hablando en valores de grado, recuerden que eran los lados del triángulo sobre la esfera para una esfera de radio unitario. Eso sí, ténganlo en cuenta, para una esfera de radio unitario trabajamos directamente con el valor de los ángulos subtendidos desde el centro hacia afuera. Ahora vamos a ver los ángulos internos que forman al triángulo esférico. Vamos a ver la suma de estos triángulos. Ya habíamos comentado en el primer de estos ángulos, ya habíamos comentado en el primer video que daba mayor que los 180 grados en función de que, como son esféricos, ¿sí?, consiguen mayores valores y se puede llegar a valores bastante asombrosos, digamos. Por ejemplo, 320, 417,42. Fíjense que esto, a pesar de estar bastante deformado, las líneas rojas, sigue siendo un triángulo esférico. El triángulo esférico no es tan claramente visible como sí lo es el triángulo en el plano euclidio habitual. Por eso probablemente a los primeros geómetras no le gustara tanto utilizar la palabra triángulo para una figura de esta forma, pero es
puntualmente y cumple con todas las condiciones de ser un triángulo. La desigualdad triangular, el hecho de que A más B más C lados no pueden sumar más de 180 grados, etcétera, etcétera. La suma de los ángulos internos de un triángulo esférico varía entre 180, dijimos, para el caso de que el radio sea absolutamente infinito, en cuyo caso volvimos al plano euclídeo que nosotros conocíamos, y ahí sí la suma de los tres ángulos internos es 180 grados, hasta 540 grados como máximo. Podemos verlo con facilidad esos 540 si pensamos en un triángulo que, por ejemplo, tuviera 90 grados entre el meridiano y el ecuador y diéramos toda la vuelta completa, damos toda la vuelta alrededor del ecuador y el otro lado del triángulo llega al lado del primero, y ahí hicimos 360 grados. Entonces 90 más 90 más 360 me dan esos 540 límite para la suma de los ángulos internos del triángulo esférico. Perdón. A la diferencia entre la suma de los ángulos internos y los 180 grados se la suele denominar exceso esférico. Esto es para saber en qué tipo de superficie nos encontramos y qué tan curvada es la superficie. Cuanto más curvada está, más se va a diferenciar de 180, cuanto más plana parezca, más se va a acercar a los 180 grados. Ese exceso esférico entonces es que la suma de los tres ángulos menos 180 grados, lo que me sobra de estar en el plano, digamos, va a ser útil ahora en próximos cálculos. Ténganlo en cuenta porque sirve para varias fórmulas después de esta explicación. Los triángulos esféricos rectángulos, como en el plano euclídeo, hay triángulos que tienen ángulos de 90 grados, por supuesto. En el plano euclídeo existe un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo igual a 90 grados y los otros dos sumarán 90 grados entre sí, y bueno, lo harán como puedan, pero siempre tienen que sumar 180 grados. Y no pueden ni irse de 180 ni bajarse de 180, tienen que ser exactamente 180. En el caso de los triángulos esféricos existen el triángulo rectángulo común, como el que conocíamos, que tiene uno de sus ángulos de 90 grados y los otros dos no. Existen triángulos que tienen dos ángulos de 90 grados y el tercero no, en cuyo caso este triángulo se llama birrectángulo. Y por supuesto existen triángulos que tienen los tres ángulos iguales a 90 grados, en cuyo caso estos triángulos se llaman triángulos trirrectángulos, con lo cual, bueno, complican un poco, y lo vamos a ver más tarde, las fórmulas y sobre todo la aplicación del teorema de Pitágoras, que es un poco diferente a su homólogo en el plano euclídeo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo esférico? Ahora sí vamos a ver directamente cómo hacemos para calcularlo. Bueno, tenemos que tener en cuenta la formación. Recuerden que se formaba por la intersección de tres rectas, que son circunferencias máximas en el plano euclídeo, que formaban ángulos que se oponían a lados que se llamaban de la misma forma, digamos, pero con minúscula, por convención. Esto no tiene que ser obligatoriamente así, y que en cada uno de los casos estos ángulos determinan el ángulo de intersección de los planos que cortaban a la esfera, y que se llamaban planos intersectores euclídeos, que formaban estos ángulos A, B y C mayúscula. Ahora, cada uno de los ángulos estos define la figura anterior al triángulo. ¿Se acuerdan que era el uso esférico? Ese uso esférico, o gajo como habitualmente se lo llamaba, tenía una fórmula muy elemental de superficie que habíamos visto en el video anterior y que vamos a repasar ahora después de esta demostración. Pero lo importante es ver cómo cuando nosotros consideramos a los ángulos A, B y C un uso, cuando los consideramos un uso y los pintamos, podemos ver cómo se superponen. Fíjense que
cada uso tiene su simétrico del otro lado, es decir, del lado derecho está el uso de ángulo A, pero también existe el otro pedacito, el simétrico de este, porque es inevitable que exista del lado izquierdo, allá el triangulito más chico que queda, pero es por la presentación. En realidad ambos usos esféricos, el del lado derecho y el del lado izquierdo, son iguales, y lo mismo va a pasar con cada uno de los otros ángulos, que van a definir cada uno su propio. Por ejemplo, acá en amarillo se ve el uso que define el ángulo C, y obviamente el uso que define el ángulo B lo tenemos ahí en rojo, y ya vemos cómo se superponen colores en la parte donde está el triángulo, y tenemos que tener en cuenta el hecho de que los usos son simétricos y definen a la pelota esférica en dos partes exactamente iguales sobre el vértice. ¿Cómo calculamos entonces el área de este triángulo? Cada uno de los tres usos que tenemos cubre media esfera, ¿sí? Puede verse considerando el reflejo de cada uno, que los 6 usos cubren toda la esfera. Bueno, pueden notar que, digamos, para el triángulo, si yo considerara los usos positivos, digamos, y sus espejos, estaría cubriendo toda la esfera. Lo que pasa es que la estaría cubriendo de forma repetida, porque yo necesitaría un uso que me cubriera un pedazo de triángulo, y después paso 2 veces más por encima del mismo triángulo, así que tengo que tener en cuenta todas las veces que se repite esta superposición. Si consideramos toda la esfera, la superficie es, como sabemos, 4pi por el radio al cuadrado, es decir, para la superficie de la esfera convencional, la fórmula que conocemos del espacio euclidio son 4pi por r cuadrado para la esfera. El plano esférico tiene ese tamaño, infinitos puntos, pero limitado en su extensión, ¿sí? Entonces, en esta situación, nosotros lo que podemos hacer es volvemos a dibujar el triángulo esférico, y tenemos en cuenta cuántas veces los usos se superponen, lo que comentamos hace un ratito. Lo que pasa es que se superponen 2 veces más que los triángulos originales, en el triángulo frontal y en el antipodal. También hay que tener en cuenta de hecho. ¿Cómo hacemos entonces finalmente? Vamos a escribir las ecuaciones. Decimos que 2 veces la superficie del uso A más la superficie del uso B más la superficie del uso C nos da la superficie de la esfera por un lado, y las repeticiones, que son 4, que no nos sirven para calcular la superficie del triángulo, y la tenemos que restar de la superficie que nos daría la suma de todos los usos. En esos términos podemos otra vez ahora reemplazar la superficie del uso por su fórmula: 2 veces el ángulo por el radio al cuadrado, 2 veces el ángulo B por el radio al cuadrado, más 2 veces el ángulo C por el radio al cuadrado, son las superficies de los usos, el positivo y el repetido, digamos, el positivo y el espejado. Reemplazamos ahí, despejando, digamos, distribuyendo 2 a las sumas interiores, nos queda todo multiplicado por 4, con lo cual el 4 obviamente se simplifica y podemos obtener, y el r cuadrado nos queda afuera y en común, y podemos obtener finalmente el área de un triángulo esférico como la suma de los 3 ángulos, fíjense que como cuestión importante, la suma de el área de un triángulo esférico no depende de sus lados, depende de sus ángulos solamente, ¿sí? Depende solamente de sus ángulos. Los lados son accidentales y solamente cumplen la función de limitar el espacio que yo necesito, pero lo fundamental son los ángulos. ¿Y cuánto se aparten esos ángulos de pi? Para saber qué tan alejado estoy del espacio euclidiano. Otra vez, a esta parte de acá le decimos de nuevo
exceso esférico multiplicada por el radio al cuadrado me da la superficie triangular, la superficie de un triángulo. Es decir, la superficie de un triángulo esférico es el exceso esférico por el radio cuadrado. Si uso la esfera de radio 1, si uso la esfera trigonométrica, llamémosle así, si uso la esfera de radio 1, en ese caso la fórmula es mucho más simple. El área del triángulo es simplemente el exceso esférico. Es decir, el área de un triángulo esférico es simplemente cuánto el triángulo, digamos, la suma de los ángulos internos difiere de la hipótesis euclidiana de valor de suma de ángulos internos. A este teoremita se le dice teorema de Gauss, se lo llamó, fue primeramente expuesto al público por un matemático francés que se llamaba Girard. Pero bueno, se ha encontrado en los apuntes de Gauss y sabemos que era un teorema que Gauss ya conocía, aunque no lo había hecho público, ¿sí? Lo conocemos con los dos nombres, teorema de Gauss o teorema de Girard. Permite el cálculo entonces de la superficie del triángulo esférico. ¿Cuáles son las consecuencias del teorema de Gauss o Girard? La primera consecuencia: no hay triángulos semejantes en la geometría esférica, porque dos triángulos que tienen ángulos internos iguales, es decir, aquella condición de semejanza que se da en el plano euclidio, que dos triángulos son semejantes y tienen sus ángulos internos iguales, no, digamos, cambia de forma a decir que no son semejantes, sino que son exactamente iguales, porque tienen la misma área. Tienen el mismo área, porque no puede ser que tengan áreas diferentes si la suma de sus ángulos da lo mismo, ¿sí? Porque depende directamente de la fórmula que acabamos de exponer. ¿Cuál es la segunda consecuencia? Un cuadrilátero que pueda construirse, por ejemplo, por un razonamiento análogo al presentado por los triángulos, tiene como superficie la suma de sus ángulos internos menos 2pi por el radio al cuadrado. Es decir, también puedo calcular el área de un cuadrilátero. Noten que un cuadrado, por ejemplo, no existen obviamente en la geometría esférica los paralelogramos. No pueden existir si no existen las paralelas. Existen cuadriláteros que, bueno, tienen propiedades análogas, pero nunca podríamos hacer existir un paralelogramo, por la cuestión de que en la geometría esférica justamente no se cumplía el quinto postulado que se cumple en el plano euclidiano, y por lo tanto no existen las paralelas. Consecuencia 3, esta que acabo de mencionar, y también podemos decir que los dos cuadriláteros semejantes por sus ángulos tampoco son semejantes, sino que son iguales necesariamente porque la fórmula los obliga a hacer. Muy bien. ¿Cómo podemos dibujar círculos en la esfera? Porque recuerden ustedes, las circunferencias máximas son rectas, pero los otros círculos que se pueden obtener de cortar con planos intersectores que no pasen por el centro de la esfera, ¿sí? Dibujan circunferencias cualesquiera, ¿sí? Circunferencias comunes de las que conocemos y que, digamos, en el plano no euclidio, en el plano esférico, son esferas convencionales que tienen propiedades particulares. Eso sí, porque no es tan sencillo calcular la longitud ni el área que cubren. Vamos a ver, recordemos que en el plano euclidio la longitud de una circunferencia es 2pi por r, y el área del círculo, ¿sí? El área interior, es pi por radio cuadrado. Eso lo sabemos de nuestros estudios del plano euclidio desde siempre. ¿Qué pasará en el caso del plano esférico? Bueno, vamos a ver. La longitud de esta circunferencia hay que tomarla con base al radio respecto al centro, pero está dibujado en una esfera, así que hay que tener cuidado, porque el radio no es el radio que nosotros dibujaríamos perpendicular a este radio esférico, ¿sí? Vamos a hablar del radio de la circunferencia y del radio esférico. R mayúscula es el radio esférico, R minúscula va a ser el radio de la circunferencia. Entonces, ponemos el radio de la esfera
por un lado y dibujamos el radio de la circunferencia. ¿Ven? El radio de la circunferencia acá sí es una recta en el plano esférico, pero si yo lo miro desde afuera como lo estoy mirando acá, voy a notar que está curvado y que sigue obviamente la circunferencia máxima que pasa por los puntos del centro de la circunferencia que yo tracé sobre el plano esférico y por un punto exterior que forma parte justamente del trazado de la circunferencia. En esas condiciones podemos armar una geometría donde, si ustedes se fijan, acá yo pudiera calcular lo que llamo el radio prima, que es justamente el que me daría la longitud de la circunferencia en un plano chato, sin curvatura, y sé que ese radio prima va a estar relacionado con el radio de la esfera por el ángulo subtendido que yo llamo tita, ¿sí? Como yo a este ángulo le digo tita, se va a cumplir que tita es R sobre R, o digamos, para que ustedes lo reconozcan, es el radio, o sea, el arco que forma el radio de la circunferencia es el radio de la esfera multiplicado por tita. Si se hacen un dibujito aparte, se van a dar cuenta enseguida que es el arco subtendido por este ángulo tita. En esas condiciones puedo escribir que R' es obviamente el radio de la esfera por el seno de tita, lo cual me da, reemplazándolo, que es el radio de la esfera por el seno de la relación que existe entre el radio dibujado en la esfera y el radio de la propia esfera, ¿sí? En esas condiciones puedo decir que la longitud de la circunferencia, casi de forma parecida a lo que pasaba en el plano euclídeo, da 2pi por el radio de la esfera por el seno de el radio dibujado sobre la esfera dividido el radio de la esfera, ¿sí? O sea, fíjense que se complejiza la relación que existe entre la longitud de la circunferencia y el radio dibujado, que es este radio chiquito de la circunferencia, porque interviene el radio de la esfera. Una de las cosas que es compleja de entender a veces, o que resulta complicada para aquellos que recién empiezan en la geometría esférica, es que esta fórmula de longitud de la circunferencia no puede ser llevada al plano euclídeo diciendo que, por ejemplo, el plano euclídeo es una esfera de radio infinito, que sería buenísimo poderlo decir, pero de esta fórmula a la anterior no podemos pasar por ningún camino, y esto fue lo que impidió que muchos de los que investigaron el problema de las paralelas no se decidieran, porque como esta fórmula no es trasladable al plano, no se puede volver al plano euclídeo a partir de este cálculo de longitud sobre la circunferencia, no se animaran a decir que que una geometría llevada a cabo sobre una esfera era una geometría que no cumplía con el quinto postulado de Euclides. No se animaron a decirlo porque se encontraron con esto. Y bueno, de hecho no se puede y listo. Los que definieron que esto podía ser así, dijeron, bueno, no hay ningún problema en aceptar esto. De última, algunos cambios vamos a tener que hacer, y sin embargo el quinto postulado acá sigue sin cumplirse. Bueno, una vez definido este largo de la circunferencia, por supuesto podemos análogamente calcular y complejamente calcular cuánto da el área de el área que cubre la circunferencia, tomando en cuenta que tiene que ser, digamos, una especie de plato que cubre, porque es un pedazo de esfera. Entonces se complejiza su cálculo y se hace un área más extenso que en principio el simple 2pi por radio cuadrado por el seno de R sobre R, como uno podría pensar, porque cubriría la parte chata únicamente de la circunferencia, y nosotros estamos sobre la cáscara esférica. No podemos dejar solamente el cálculo más sencillito. Estas dos fórmulas justamente son intrasladables al espacio euclídeo, y
otra vez fueron fuente de problemas hasta que decidimos aceptarlas y queda todo bien, no hay ningún tipo de problema. Bien, llegamos con este video. De nuevo los invito a que se suscriban a mi canal, siempre vamos a subir este tipo de contenidos. Si les gustó este video, tómense un tiempo para darle like. Si tenés algo positivo para aportar, sé libre de hacerlo. Si querés comentar algo, te agradezco los aportes y por ahora nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias.